docente, investigador y editor adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana. Sus principales líneas de investigación son el análisis de las estructuras léxico-conceptuales de individuos y grupos sociales para incidir en la evolución de sus competencias comunicativas y lingüísticas, y desarrollo de modelos de enseñanza-aprendizaje de la lengua materna, lengua, comunicación, cultura y evolución de las habilidades intelectuales. En esta mesa también tendríamos a la doctora Chen Lidia. Voy a leer su currículum, aunque no se revisa. Es doctora en comparación lingüística y cultural entre chino y español, subdirectora del Instituto Confucio de Madrid, profesora titular de español en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, en China. Por último, me voy a presentar. Mi nombre es Jenny Acosta Trujillo y soy profesora asociada de tiempo completo en el CELE de la UNAM, de carrera químico-farmacéutico-bióloga en la Facultad de Química de Química de la UNAM. Soy egresada del curso de formación de profesores del CELE de la UNAM y cuento con estudios de actualización y perfeccionamiento del idioma chino en diferentes instituciones y universidades de China. Actualmente soy la directora mexicana del Instituto Confucio de la UNAM, en colaboración con el doctor Luis. Tenemos cada uno alrededor de 20 minutos y una vez que termine, todos terminamos, haremos al final la ronda de preguntas para que vayan anotando. Entonces vamos a ceder la palabra a Ricardo Batierra, que va a ser por iniciar con esta mesa. Bueno, no sé si es la mesa más adecuada, porque habla de asuntos de lengua, no voy a hablar de enseñanza en chino, pero bueno. Pero entra historia, cultura y todo. Miscelánea. Y me dijeron que para empezar yo pues había tomatazos, es decir, porque, perdón. Qué poca fe que nos tienen. No, ya está más rudo. No, porque normalmente foros de chines se ha hablado elogiosamente del chino, su cultura y tal, y lo que yo voy a hacer es atemperar un poco y salir en defensa del español. Entonces, por eso propongo una apología desapasionada en dos lenguas desde una mirada estrictamente científica y lingüística. Quisiera solo platicarles algunas de estas reflexiones, pero como son estrictos 20 minutos y no quisiera pasarme, voy a tener que leer en general para poder sacar el mayor tiempo posible, el beneficio posible de este tiempo y compartirles también la mayor cantidad posible de reflexiones y comentarios, ¿no? Entonces voy a leer, perdónenme por hacerlo, pero así me voy más rápido. Por razones heterogéneas, hasta de psicología colectiva, el chino mandarín se dice, una moda y una necesidad. Yo creo que cabe preguntarnos hoy, ¿qué pesa más, la moda o la necesidad? Múltiples voces sostienen que el chino es la lengua del futuro y a la vez la lengua más antigua, la más bella y también, influidos por la reemergencia económica de China, una herramienta fundamental para el desarrollo profesional de las nuevas generaciones. Esta sobreexposición del chino no es nueva, basta de muchos momentos en la historia desde el siglo XVI. Lo que llama hoy la atención, me parece, a ver si coinciden conmigo, es la superficial comparación con otras lenguas, sobre todo aquí con el español, y en el sentido, y esa es mi aportación, de las limitaciones del español. Que el español no puede significar esto, que no puede representar aquello, que no puede simbolizar lo otro. Y los laberintos
de una genética idiomática preferible a la obsesión por una primigenia originalidad, sería sano temperar nuestro ego en honor de Galileo. Desde los nombres de China y México, el primero se suele traducir como nación del centro o reino del medio, y el de México por las etimologías más aceptadas y menos esotéricas, como el ombligo de la luna o en el centro del lado de la luna. Estamos muy lejos de ser el centro geográfico o el centro de la creación, aunque muchas culturas aseguran codearse con Dios. Atemperemos entonces. Encontramos en China efectivamente inscripciones del 1300 antes de nuestra era, AE, para abreviar, pero también hallamos registros de escritura sumeria de alrededor de 3500 AE, de escritura egipcia jeroglífica del 3000 AE, prototipos de escritura cuneiforme sumeria de antes del término del cuarto milenio en el alfabeto semita del norte, que consolidó luego al fenicio, fechado convencionalmente en el 1200 antes de nuestra era, que luego retomaron y adaptaron los griegos, y con la ayuda de los etruscos, el romano y el latino de los siglos VII y VI antes de nuestra era. El resto de la historia la conocemos en las lenguas romanas. Entonces, a propósito, del machaconamente llamado despertar económico del gigante, se advierte sobre la pertinencia de conocer mejor nosotros la lengua china y sus surtimbres culturales, pero no se sugiere conocer mejor unos y otros la lengua española. Suponemos que porque estamos de este lado, que desde nuestra perspectiva es aquella a la que necesitamos discernir mejor, pues a la nuestra la conocemos suficientemente bien. Suponemos mal, sin contar con que quizá desde el otro lado, allá, también haya interés por comprender mejor los vericuetos del español, no solo de traducirlo. Tal vez soy optimista y el interés es más pragmático, ustedes dirán. He reunido entonces las reflexiones coincidentes, 6, y las he reunido, no es que son todas, pero también las he agrupado, sobre el chino, algunas objetivamente descriptivas, algunas elogiosas del chino en sí mismo, y otras en relación con las desventajas del español en las que me voy a concentrar, para matizarlas y así promover un acercamiento más ecuánime de 2 de las 6.000 o 7.000 lenguas, según la estadística, que hoy se hablan en el mundo y que representan cada una visión del mundo. 1. Se plantea que las palabras en chino son flexibles, mientras que el orden gramatical es rígido, por lo cual una misma palabra puede tener la función de verbo, adjetivo, adverbio, y que el orden que tenga en la oración es relevante para conocer su función y significado. Es decir, cada elemento del enunciado chino adquiere significado y función solo en relación con el resto de los elementos del enunciado. Igualmente se señala que las palabras, entes relativamente independientes en el español, puestas en cualquier lugar del enunciado, no cambian ni su significado propio ni el significado del enunciado en su conjunto. En chino, en cambio, una leve modificación del orden sintáctico modifica el sentido del enunciado y se ejemplifica las variantes de esta oración. El maestro ayer enseñó caligrafía y variantes. El ejemplo, planteo yo, no representa a las abundantes posibilidades del español, no es muy afortunado. Y la afirmación sobre el español no es exacta. Las palabras en español también pueden ser muy flexibles, semántica y sintácticamente, por la posibilidad de cambiar de categoría de acuerdo con la estructura, con la intención comunicativa, con el juego retórico, con los usos dialectales y socioculturales, etc. Uno de los cambios de estudio más fecundos de la tipología lingüística es la gramaticalización referido al orden de las palabras dentro de la oración. Por ejemplo, uno de ellos, la sustantivación. Pongo una oración de ejemplo: los especuladores de bancos poderosos versus los poderosos de bancos especuladores, donde el sustantivo se convierte en adjetivo y viceversa en la segunda. Cambia pues la función, el significado. Puedo poner más ejemplos donde no hay el sustantivo, pero el adjetivo ha ocupado la función y el significado del sustantivo, cuando decimos que las tabletas están sustituyendo a las constantes, etc. Podemos recurrir así a múltiples ejemplos y a múltiples categorías. Por ejemplo, verbo adjetivo: vacío el vaso.
yo versus el vaso vacío. La copa llena, tú, él, orden por descripción, llena la copa, verbo sustantivo, pago por pecar, yo, pecar por pago. La posición de una palabra en la oración puede modificar, como se ve, no solo a tal palabra, sino a todos los niveles semánticos de la oración. Por ejemplo, traigo la frase textual de Ernesto Zedillo en su campaña presidencial. Dijo, está registrado, quiero ser el presidente de los pobres mexicanos. Ahí se acumuló la frase que el doctor no quita otras cosas. Donde el adjetivo pobre es antepuesto, que en el diccionario se asocia con falta de lo necesario para vivir, en esta oración tiene un sentido peyorativo. El sustantivo mexicanos implica un campo semántico absoluto y la oración toda adquiere un tono despreciativo. Aún no se inauguraba la figura del vocero presidencial, que debía rápidamente aparecer en escena para asegurar que lo que quiso decir era quiero ser el presidente de los mexicanos pobres. Frase tradicional del demagógico diccionario político mexicano, donde pobres, ahora sí, netamente económico, opera como adjetivo especificativo de un subconjunto de mexicanos, subconjuntito de 53 millones, 5%, ¿no? Ya cuchareado. Se dice que la escritura china es bastante particular porque el ideograma implica un concepto que ha prevalecido en el paso del tiempo hasta constituirse por una parte semántica y otra fonética, lo cual, lo uno y lo otro, ha generado un gran número de homófonos que solo se diferencian por la estructura gramatical. Y por lo tanto, la única manera de entender la palabra es entender el contexto de la oración. Esto tampoco es exclusivo del chino. Esta es una particularidad léxica de las lenguas. Tratándose aquí del español, se podría identificar con muchos monosílabos. Es el caso de sé o sé, los verbos ser, saber de conocer, saber de sabor, y los pronombres, tercera singular, tercera plural e impersonal. Ejemplos: sé honesto, solo sé que no sé nada, sea sal, se cayó, se callaron, se dice que, donde el contexto oracional y pragmático define el significado. Por ejemplo, el sé de sabor exige ser introducido por la preposición a, en la oración de Rimbaud. Si yo sé a algo, mi sabor será para la tierra. Desde otro plano, el diacrónico, si tomamos en cuenta los antecedentes del español, encontramos que conservamos más de 3000 años después muchas de las bases de la formación de nuestras palabras y de nuestro tejido conceptual, como el ejemplo, que podríamos reproducir en infinidad de casos, todas las letras casi, pero el ejemplo de la emblemática simbología de nuestra letra A, que también es en origen ideográfica. La A, que viene de la alfa, la primera letra del alfabeto griego, tomada a su vez del fenicio alef o al, de buey, que era la representación pictográfica todavía de la cabeza de un buey en simbología del dios Apis. Pero tal asociación pictográfica y luego, como en chino también, ideográfica y semántica, no se queda anclada al signo, sino que podemos encontrar que los derivados de cabeza pueden ser numerosísimos. Ejemplifico solo algunos, muy poquitos. Están ahí, ¿no? Cabeza, cabezo, cerro alto, cabo, caudillo, capitán, jefe, límite, confín, cabo de fila, llevar al cabo, fin al cabo, cabal, que está en su juicio, y juicio está relacionado por metonimia con cabeza, bíceps, dos cabezas, príncipe, primera cabeza, etc. Es cierto que el hablante no pone en juego la evolución etimológica o ideográfica de las palabras, sin embargo, ello es una constante de todas las lenguas, aún el chino, pues una vez aprendido, ya no se piensa en los componentes, sino que se leen los caracteres enteros. 3. Se explica que la palabra carácter china es una unidad acabada que posee forma, sonido y significado. El significado, sin embargo, es amplio, impreciso y ambiguo. Se señala que el carácter palabra, intrínsecamente funcional, logra su categoría gramatical y su significado concreto a partir de la posición que ocupa dentro del enunciado, y se concluye entonces que la palabra china es ambivalente y polisémica. Refieren algunos ejemplos. Tanto en los códigos cultos y letrados, en los académicos y científicos, en los populares y coloquiales, abundan los significados metafóricos, retóricos, con que asignamos significados singulares, no solo a las palabras en sí mismas, sino
por el efecto que adquieren cuando un modificador se asocia con ellas. Por ejemplo, aleatoriamente, al azar, el verbo sacar en el diccionario. Enumero aquí solo 15 de los más de 30 significados que se pueden encontrar en el diccionario. Más de 30 posibilidades, muchas de las cuales dependen del entorno sintagmático, la secuencia lineal de palabras a su alrededor, de modo que el verbo sacar tiene significados muy diferentes, resultantes precisamente de las palabras contiguas. Pues si lo tomáramos de forma aislada, quizá pensaremos que se trata solamente de extraer, si no es que no sabemos de qué se trata exactamente. Y así, ejemplifico brevemente, no es lo mismo sacar conclusiones, sacar la sopa, sacar ventaja, sacar un premio, sacar al perro o sacar la lengua. En relación con el estudio de las palabras y de las secuencias de palabras en español hay muchísimo que decir. Por ejemplo, en la invocación del sueño de Sor Juana, el único poema que escribió, dijo, por su voluntad, con plena conciencia de las similitudes de la forma, el sonido y la estética de cada palabra y cada verso en el fragmento, y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aún el silencio nos interrumpía. Se reflejan aquí algunos de los rasgos distintivos: sonoridad frente a sordidez, por mencionar uno, de los fonemas que emplea. Los adjetivos nocturnas y oscuras llevan, además del propósito descriptivo, el de acumular la sensación de negrura, aprovechando el sistema de vocales oscuras o u y de la consonante r, aliteración que hace que el efecto sonoro se transmita de un verso a otro para subrayar la sensación del canto lúgubre, sordo de las aves nocturnas. La sonoridad léxica no es exclusiva de las letras ilustres, está en el habla común, en las revistas, en los noticiarios, en la calle, en los dichos populares, en los recordatorios maternales, en el tránsito matutino, en el ronroneo íntimo, también matutino, en fin, en las figuras retóricas de la cotidianidad. ¿Qué seríamos, por ejemplo, sin la intensificación de la repetición? No es lo mismo estuvo llorando que estuvo llore, llore y llore. Voy a elegir un verbo más del gusto de Octavio Paz, pero esto está bien. Sin el retruécano, no hay camino para la paz es el camino. Sin el contraste, el sabio no dice lo que sabe, el necio no sabe lo que dice. Sin la anadiplosis, soy el árbol que se alza en la orilla de tu río, soy el río que desemboca en tus mares, soy los mares que se acunan en tu geografía, soy la geografía que trazaron tus pasos, soy los pasos que aguardan tu destino. Bien. Sin el calambur, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Se sabe que es de Quevedo, dedicado a Isabel de Borbón, primera esposa, coja ella, de Felipe IV. Sin la sinestesia, el oxímoron, el polisíndeto, la anáfora, etc. Hablando del arte de la palabra, a eso se refería José Martí. Hay gente de tan corta vista mental que piensa que todo el fruto se acaba en la cáscara, es decir, en unas rígidas semántica y sintaxis. 4. Se comenta la capacidad del chino de generar nuevos conceptos a partir de una palabra carácter, que el valor de la unidad logra consolidarse solo dentro del contorno, que el radical en el carácter compuesto es el elemento que insinúa su posible significado y su campo de influencia, en una elasticidad del carácter palabra polisémica. Se ofrecen muchos ejemplos, una larga lista, y bueno, tuve que reducir la tipografía para poder incluir esa larga lista, que incluso continúa con otra posible formación, ¿no? Bueno, comparativamente, comparto ahora, del español, una reflexión sobre los laberintos del vocablo plegar como palabra y como componente, como una voz que contribuye a formar compuestos muy diversos, como solo algunos. Plegar, donde el grupo consonántico PL culto desaparece y es reemplazado, como sucede con pluvial o pluvia, lluvia, plaga, llaga, pleno, lleno, en fin, plegar, doblar una cosa sobre sí misma, darse por vencido, actuar según la voluntad de otro, y en fin, también una larga lista: desplegar, empleo, aplicar, explicar, implícito, implicar, replicar, suplicio, replegar, plegable, plegar y pliegue. Me detengo en esta como interesante. Plegaria y el pliegue convergen en el rogar y en el doblez, es decir, en la plegaria por los difuntos, que se acompañaba con el clamor doblado o doble de las campanas. Esto es
El precari latino, rogar, se confundió en el uso con el plicare, doblar, y así tenemos que hoy doblar las campanas. En fin, muchos otros ejemplos. El problema que debemos reconocer en México, en el trato con nuestra propia lengua, con una de nuestras lenguas, el español, es que llevamos una relación patológica y paradójica. Por un lado nos jactamos de su historia y su fortaleza, de su literatura y su prosa, pero por otro lado operamos una sistemática ignorancia y, en términos de Chomsky, una deseducación institucional, y ni qué decir de las otras tantas lenguas arrinconadas y humilladas lenguas de México. 5. Se subraya para el chino y en desventaja para el español la importancia de las palabras vacías como elementos funcionales imprescindibles para realizar la sintaxis del enunciado y para determinar el significado concreto de las palabras y del enunciado en conjunto. De nuevo, esta característica es compartida por el chino y el español, amén de otras lenguas, claro, pero aquí estamos en este contraste. En español, las palabras vacías no son como metafóricamente acusa la poeta María Petrovich. Dice, las palabras vacías yacen, no respiran, las palabras no saben para qué las escriben, palabras sin sentido, palabras sin destino. No supieron calentar al que tenía frío, no les dieron de comer a los hambrientos, palabras desalmadas, palabras impotentes. Se cohíben, no se atreven, no iluminan, no abrigan, huérfanas enmudecen en la melancolía sin reconocer su fealdad. No. Se oye bonito, pero no. Las palabras en español pueden ser, las palabras vacías en español pueden ser determinantes. Tradicionalmente son las preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres y expresiones compuestas que sirven de entrada o enlace entre palabras o entre sintagmas. Pero también son imprescindibles para determinar el significado de las palabras contiguas y del enunciado. La recurrente conjunción explicativa, es decir, tiene esa vocación coordinante, pero también advierte que viene una aclaración del sentido del sintagma anterior. Su uso de las palabras vacías puede ser todavía más trascendente. Por ejemplo, si modificáramos las conjunciones de este fragmento del cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, se generarían significados parciales y uno global radicalmente diferentes. Vean ustedes la comparación. Una cosa es, el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo adelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Versus, el puñal se entibiaba para su pecho y hasta latía la libertad agazapada. Un diálogo adelante corría desde las páginas, debajo de un arroyo de serpientes, y se sentía que siempre estaba decidido para todo cambio. Como se ve, es igualmente aplicable a chino o español la afirmación de que las palabras llenas logran su propósito, el significado solo con la ayuda de las palabras vacías. Hay otros ejemplos en que con algunas figuras retóricas la secuencia de conjunciones o la eliminación de conjunciones puede generar también efectos muy interesantes, son fonológicas, semánticas y tácticamente. 6 y último, se ostenta que aprender chino es introducirse en la milenaria cultura de la creación. El pensamiento y la filosofía se reflejan en el lenguaje y lo modelan, y que la morfosintaxis del chino es un reflejo de la estructura del pensamiento, de la interpretación del mundo y de un enfoque sociocultural. Yo diría, ¿de qué lengua no? Podríamos reaccionar desde una perspectiva chauvinista, que sería lo más fácil, y hablar de los antecedentes idiomáticos y culturales que transitaron desde el egipcio y el fenicio al griego, desde el etrusco y el latín al español, y preguntarnos cómo estamos asimilando y compartiendo ese legado milenario. Pero creo que basta considerar que al aproximarnos a las lenguas todas, oteamos también la particular visión del mundo, de la comunidad, entendiendo que esta, la lengua, no solo es un constituyente de la cultura, sino que funciona como su subestructura, su basamento y vehículo universal. El despliegue de pertrechos gramaticales y de empeños conceptuales, leer y escribir, es poner en juego todo eso, y es también hacerlo estéticamente, porque no hay ciencia, disciplina, ámbito, discurso que no precise del patrimonio sociolingüístico cultural de la retórica. ¿No tuvieron los científicos que recurrir a la metáfora de partícula de Dios para referirse a la posibilidad del hallazgo de una molécula fundamental de la vida? ¿No el lenguaje económico sería imposible sin la metáfora u otras figuras? Porque si les dijera que vamos a hablar de nervios, de canastas, de vuelos,
de libertad, de golondrinas, de tormentas, de ferrocarriles y motores, de negruras, no parecería seria la cosa, pero así hablamos del nerviosismo de los mercados, de capitales golondrinos, de tormentas financieras, de descarrilamiento económico, etc. Así es que las lenguas, cada una en su contexto, cada una con sus historias, tanto las célebres, las míticas, las dogmáticas, las de cada quien, las de todos los días, las anónimas, las microhistorias, también son una plaza en la que se manifiestan, en la que llegan y se despliegan y se explicitan insurrectas, subversivas, las búsquedas de las mejores palabras porque son las propias y las pacientemente trabajadas, las que implican tantas pulsiones, juegos, retos, voces, miradas, guiños, tardes, ayeres, quizás porqués. Termino con una advertencia del músico, chelista y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Carlos Prieto. En el siglo XVI debieron existir cerca de 15.000 lenguas. A finales del siglo XX habían disminuido a 6.800. 30% de ellas son habladas por menos de 1.000 hablantes y desaparecerán en no más de 50 años. Unas 2.000 más no existirán en el 2100. Cada lengua, dice Carlos Prieto, cada lengua que se extingue representa un enfoque humano que se pierde, un drama cultural que rara vez valoramos. Y en los márgenes de esa deglución inexorable, si queremos, allá y acá, conocernos mejor, tenemos allá y acá, porque es inefable, la tarea pendiente de no soslayar los enfoques del mundo que con todo y la draconiana exclusión han permanecido al margen de la actividad política imaginaria, de ese México imaginario, impuesta por ese otro México irreal, dominante pero sin raíces, carne ni sangre, es decir, los enfoques del mundo que han resistido ancestralmente en la supervivencia del México profundo y sus 68 lenguas indígenas. Gracias.